Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas de la Parroquia de la Ascensión. De la Iglesia Española Reformada Episcopal damos comienzo a nuestro oficio vespertino. Un día más aquí para encontrarnos con el Señor, para tener este tiempo consagrado, para estar en la presencia del Señor. Cada día comentamos algo de la actualidad y decir hoy que tenemos que seguir, desde luego, orando por el tema de las vacunas, que las farmacéuticas puedan proveer cantidades enormes lo más pronto posible, porque se está comprobando la manera en que la vacuna ayuda muchísimo a controlar la expansión del virus. Hoy conocíamos en España de un informe que se ha hecho de cómo la vacunación ayuda muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta de las variables que están surgiendo del coronavirus, sobre todo las más peligrosas, que son la variable sudafricana y la brasileña. Pero algo que al principio pareciera que iba a ser un problema, que era la variable inglesa, dado la rapidez con la que contagiaba, sin embargo se ha convertido en algo positivo, en el sentido de que al convertirse en la primera variable de infección, ha hecho que las otras, que sí son más peligrosas, se queden prácticamente reducidas a la nada. Así que por lo menos vamos teniendo de vez en cuando, felizmente, alguna buena noticia en medio de todo lo desagradable que vivimos con respecto a la pandemia. En cuanto a nuestra intención de oración en esta noche, hermanos, si ayer le pedíamos al Señor que puedan levantarse personas que puedan orar, cristianos que por diferentes motivos y razones habían abandonado la práctica de la oración diaria o que sencillamente no estaban orando, habíamos orado también, hermanos, de que Dios nos diera la gracia de la fe en la oración, de creer que de verdad que cuando oramos Dios nos escucha y Dios nos responde. En esta noche vamos a seguir pidiendo en esta línea, y nuestra oración va a ir enfocada en el que el Señor nos enseñe a orar de tal manera que nuestras vidas puedan ser transformadas. Es decir, que no podamos seguir siendo los mismos, que haya un cambio en nuestro ser, que nuestras vidas cambien. No puede ser que estemos orando y sigamos con los mismos defectos, sigamos con las mismas transgresiones, los mismos pecados, las mismas cosas que no le agradan a Dios. Así que, hermanos, estemos orando para que las oraciones y nuestro encuentro con el Señor pueda realmente transformar nuestras vidas. Oramos y ponemos en las manos del Señor esta reunión. Padre bueno, siempre dispuesto al abrazo de amor cuando regresamos a ti, en esta noche queremos pedirte de una manera especial que cada vez más cristianos puedan tener una experiencia sincera contigo, que no vivan un cristianismo de palabra, un cristianismo de conocimiento vano o un cristianismo frío, sino que sea un cristianismo de experiencia, que experimentemos de verdad cómo tú nos amas, perdón, y podamos experimentar también, Señor, cómo tú transformas nuestras vidas. Enséñanos a orar para que nuestras vidas puedan ser transformadas y que cada día podamos parecernos más a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues esta noche damos comienzo a nuestro tiempo de oración. Anoche, justo en los últimos segundos, minutos, ya estaba terminando y el ordenador mío dijo: hasta aquí he llegado, y me quedé sin ordenador. Entonces sigo todavía sin mi ordenador, mi portátil. Vamos a hacer la liturgia a la antigua usanza, tirando de papel, con el papel en la mano. Así que vamos a ver cómo resulta todo. Yo espero que va a salir estupendamente. Bien, pues comenzamos nuestra liturgia diciendo, como cada noche: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza,
para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el párrafo número 3 que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, es el momento en el que reconocemos con sinceridad cuán lejos podemos estar de haber cumplido en tantas ocasiones fielmente la voluntad del Señor. Por eso ahora nos humillamos en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Tenemos unos segunditos de silencio y pensamos y traemos y ponemos delante del Señor algo que podamos haber hecho que a Él no le haya agradado. Y oramos todos juntos diciendo: Padre eterno y todopoderoso, reconocemos y confesamos delante de tu santa majestad que somos pobres pecadores, concebidos y nacidos en pecado, inclinados al mal e incapaces por nosotros mismos de practicar el bien. Diariamente y de mil maneras quebrantamos tus santos mandamientos, de tal modo que atraemos sobre nosotros por tu justa sentencia la condenación y la muerte. Sentimos un vivo dolor de haberte ofendido. Nos condenamos a nosotros mismos con un verdadero arrepentimiento, recurriendo humildemente a tu gracia y suplicándote que nos socorras en nuestra miseria. Ten piedad de nosotros, oh Dios, Padre de las misericordias, y perdónanos todos nuestros pecados, por amor a tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a dar lectura hoy al Salmo número 23, que es el salmo típico del oficio vespertino. Nosotros leemos diferentes salmos porque lo hacemos todos los días, pero vamos a leer el Salmo 23 en esta noche nuevamente. Uno de los salmos más maravillosos que podemos encontrar en la palabra del Señor. Dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues seguimos con nuestro estudio. Ayer estábamos viendo ayer
lo habíamos llamado, vamos a hacer un pequeño repaso porque hablamos muchas cosas ayer y antes de ayer. Vamos a repasar porque si no, no vamos a retener todo lo que estamos hablando. Y el título del estudio era cómo organizar nuestro tiempo de oración. Hemos hablado de que hay 3 tipos de oración y 3 temas, que fue de lo que estábamos hablando y no hemos concluido. Voy a recorrer rápidamente los 3 tipos de oración que hacemos o deberíamos de hacer en nuestra oración diaria. El primero y el más importante, oración intercesora, que es interceder por otros, pedir por otros, no por mí. Cuando intercedemos no pido por lo mío, no estoy centrado en mí. Acordaros que interceder es orar por otros y que la intercesión es una manera también de romper con nuestro ego. Estamos tan llenos de ego, si os fijáis, cuando las personas hablan, dicen tantas veces mí, dicen tantas veces yo y lo mío y todo centrado en mí mismo, que realmente no tiene nada que ver con lo que ya hemos compartido de las palabras de Pablo cuando dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el objetivo de, vamos a decir, una vida cristiana elevada, con un alto nivel espiritual. Hablamos que en la intercesión podemos orar por muchísimas cosas, pero también decíamos que en cuanto a orar por los enfermos se trata de un mandamiento, no es simplemente una opción. Y hablamos entonces de no dejar de orar por los enfermos. Mencionamos también las peticiones personales, orar por la liberación de la bendición y el favor de Dios en nuestras vidas personales, en nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros ministerios, relaciones, salud, circunstancias, etc. La oración devocional, que es realmente la oración más importante en el sentido de que tiene que ver con la renovación espiritual, el crecimiento, pero sobre todo la comunión con Dios. Acordaros que orar es tener comunión con Dios. Estábamos diciendo en la oración al comenzar el oficio, estábamos diciendo que le pidamos al Señor experiencias, experimentar. Que cuando yo hablo de Jesús pueda decir Jesús ha cambiado mi vida. Pero no por una teoría, no porque me han contado una enseñanza, no porque he aprendido de un libro, por lo que pone la Biblia incluso, sino porque yo personalmente lo estoy viviendo. Que el Padre nos conceda la gracia, que el Padre nos conceda la gracia de experimentarle. Y en esa oración devocional, acordaros que estamos hablando mucho de la oración contemplativa. En un mundo de ruidos, buscar el silencio. Me encantan esas imágenes de Jesús, del que me confieso un enamorado. Me encantan esas imágenes de Jesús cuando dice, y se fue solo al monte a orar. Ayer hablábamos de esa imagen de después justo de la multiplicación de los panes y los peces, que la gente lo quiere proclamar el rey, y él los deja, la gente está ahí, él los deja, se sube al monte en soledad y se va a orar. En otra ocasión estaban con las multitudes todo el día, recordar que las multitudes que le seguían, en esas multitudes iban siempre mucha gente enferma de diferentes tipos de enfermedades, gente endemoniada y gente que lo seguían porque estaban esperando un milagro en su vida. Imaginaros, lo hemos dicho en otras ocasiones, a Jesús orando de manera personal por cada uno, el esfuerzo físico que parece que no lo es, pero ahí está, horas y horas y horas de pie, percibiendo el sufrimiento de las personas, conociendo las historias no solamente por lo que la gente cuenta. Acordaros que Jesús tenía la capacidad de saber lo que había en el corazón de las personas. Y esa empatía máxima, enorme, la empatía mayor de un ser humano por otro ser humano, en la que Jesús manifestó siendo Dios y hombre a la vez. Todo un día de trabajo ministerial. Y ahora le dice a sus discípulos, se iban a ir a otra parte del lago, les dice, montaros en la barca, iros mientras yo despido a la multitud. Y Jesús sigue todavía su amor, su pasión por las personas, todavía se queda a él. Manda a sus discípulos a descansar, se van en la barca y él se queda despidiendo a la gente. ¿Y sabes qué hace después de eso? Después de un largo día, dice,
y se fue a un lugar apartado a orar. Hermano, vivimos en una sociedad del ruido, de un ruido que quiere llenar nuestro silencio y que quiere que no pensemos y que no nos permite meditar, reflexionar, pensar. Y una temporada nos dicen que ahora lo que se lleva es azul celeste y todo el mundo se compra jersey de azul celeste. La siguiente temporada no, esta temporada es de un color mostaza y nos vamos al mostaza. Así vamos dirigidos. Ahora está de moda comer este alimento y no el otro. Recuerdo cuando yo iba por las cooperativas de aquí de Andalucía del aceite y me contaban que habían arrancado montones de olivos porque en los años 60 decían que el aceite de oliva era malo para la salud. ¿Y cuántas virtudes no tiene el aceite de oliva ahora? ¿Y cuánto se arrepienten aquellos olivareros de haber arrancado tantos olivos, algunos de ellos incluso milenarios? La sociedad del ruido, oración contemplativa, la fuerza del silencio, quedarnos como sentado en una silla en casa, en un rincón de tu casa tranquilo, buscar esa tranquilidad y cerrar los ojos, respirar hondo. A mí me gusta poner las manos así en señal de necesidad de Dios. Yo necesito a Dios. Yo tengo una gran necesidad de Dios. Y pongo mis manos así y respiro hondo y me lleno los pulmones, entro en una quietud, en una paz, cerrar los ojos, respirar tranquilo. Acordaros de poder decir al Señor con nuestra mente, simplemente decirle dos cosas. Señor, aquí estoy porque te amo. Estoy aquí por puro amor por ti. Y quedarte en silencio. Aquí estoy, Señor. También podemos decirle, Señor, háblame y dime qué quieres que yo haga. Y te quedas en silencio esperando que Dios te hable. Y Dios dice cosas. Y Dios te puede mostrar cosas que tú puedes hacer. Y entrar en esa meditación, contemplación, en la cual podemos pasar instantes o podemos pasar horas. Simplemente, como decía Santa Teresa, estando ahí. Y en la mentalidad mercantil del mundo algunos dirán, qué desperdicio tan grande pasar tanto tiempo orando. Qué desperdicio tan grande. Cuando precisamente esto nos recuerda a aquellas parábolas del tesoro escondido, que un hombre lo encontró y compró, lo vendió todo, compró el campo porque había encontrado lo que valía de verdad. O el mercader de perlas, encontró la perla esa de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Esa es la idea, encontrar a Jesucristo como lo más valioso. Entonces, cuando tú estás con Jesucristo, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué hay más valioso que estar con Él? El otro día tuve una experiencia muy bonita en estos tiempos de silencio, que como ya sabéis, yo no trato de no decir nada que luego no viva, y estaba en un oratorio, en una capilla, y no sé por qué el motivo, no sé si fue un regalo de Dios, vamos a decirlo así, yo lo voy a entender así, un regalo de Dios, porque era un sábado, este sábado pasado, y eran las 9:30 de la mañana. Y yo estaba en una capilla y normalmente a unos metros de distancia por allí pasan coches de vez en cuando, pasa gente andando, etcétera. Y hay como un murmullo que tú escuchas de lejos, pero no sé qué pasó ese día, estaba yo orando y de pronto hizo un silencio todo. Se quedó todo un silencio profundo. Silencio. Qué maravilla cuando podemos estar en esos silencios con el Señor. Hemos hablado de 3 temas de oración, 3 temas por los que tenemos que orar. Y hablábamos de los dones del Espíritu, los 9 dones del Espíritu Santo. Los 3 dones que nos capacitan para saber, que eran palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. 3 dones que nos capacitan sobrenaturalmente para saber. 3 dones que nos capacitan para hacer sobrenaturalmente. La fe, dones de sanidades y hacer milagros. 3 dones que nos capacitan para hablar. Diversos géneros de lengua,
interpretación de lengua y la profecía. Y hemos estado hablando de los dones del Espíritu Santo, hablando de cómo en este tiempo de la Pascua, un tiempo de oración, un tiempo de alegría, de la alegría de la resurrección de Jesús, porque Él es el primogénito de los que después nosotros seguiremos detrás de Él, de los resucitados, a un cuerpo, hermanos y hermanas, glorioso, un cuerpo maravilloso, un cuerpo no sujeto al tiempo ni al espacio, con todas las consecuencias que eso conlleva. Un cuerpo que ya no se enfermará, que ya no sufrirá dolor, que no tendrá limitaciones, y sin embargo, y son cosas incomprensibles, un cuerpo que no está sujeto al tiempo, no está sujeto al espacio, pero un cuerpo que puede comer. Jesús comió pescado y pan a la brasa, cuentan los evangelios. Él fue el primero, el que venció a la muerte, el que venció a la muerte, el que nos da la vida nueva a nosotros y el que nos da la promesa y en el que tenemos la esperanza de que un día resucitaremos con Él para una eternidad. ¡Qué maravilla! Pensar en ese tipo de cosas. Y en este camino de la Pascua nos va a llevar a el día de Pentecostés, el día que estaban los discípulos juntos y unánimes y estaban allí orando. ¿Orando el qué? Esperando la promesa del Padre prometida por Jesús. Quedaros en Jerusalén, esperar la promesa del Padre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bien que sí fue así tal como lo dijo Jesús. Jesús lo profetizó. Ese es un tema de oración. Otro tema de oración es, hemos hablado de los dones del Espíritu Santo y vamos a hablar también de el fruto del Espíritu Santo. Hay un pasaje que lo vamos a leer en Gálatas, vamos a leerlo en esta Biblia, Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, que habla del fruto del Espíritu. Dice así, dice, por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Contra eso no hay ley que valga. Así que los que son del Mesías, de Jesús, han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Eso sería hasta el versículo 24. Entonces tenemos estas características del fruto del Espíritu. Estamos hablando de esto como un tema de la oración. Cuidado, no estamos hablando de los dones del Espíritu en sí mismo, ni ahora del fruto del Espíritu en sí mismo. Estamos diciendo que esto lo oremos en nuestro tiempo de oración, que le pidamos al Señor que nos capacite sobrenaturalmente para hacer la obra que Él nos envía a hacer, los dones del Espíritu Santo. Y ahora, cuando hablamos del fruto, estamos hablando de una mayor manifestación del fruto del Espíritu. Si yo dijera a todos los que me estáis escuchando ahora en directo, o los que me escucharán después en el canal de YouTube, si yo dijera, ¿a cuántos de vosotros os gustaría tener en vuestra vida? Tener amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio propio. ¿Cuántos de vosotros queréis tener eso? Levantad la mano. Seguramente dentro de vosotros estaréis levantando la mano. Algunos, espero que no alguno haya hecho así, me haya levantado la mano porque yo no lo veo. Yo me levanto la mano a mí mismo. ¿Quién quisiera tener esas cosas? Yo el primero. Yo quiero tener mucho de eso, porque eso es mucho de Dios. El fruto del Espíritu con mayúsculas. Lo de Dios es amor, es paz, paciencia, benignidad, es fe, es alegría. Como dice aquí, modestia, dominio propio, bondad, fidelidad. Eso es lo de Dios.
Así que, ¿qué estamos orando en nuestra oración? Le estamos pidiendo a Dios que lo suyo, lo que Él es, venga a nosotros para que también forme parte en nuestras vidas y que forme también parte en las vidas de otros, porque acordaros, pedimos por nosotros, pero intercedemos por los otros. Ahora, en esta oración no vale hacer trampas. Es decir, ¿qué quiero decir con no vale hacer trampa? Aquí estaría un poco chistoso que tú en tu oración estés intercediendo por un hermano o una hermana de la iglesia y le estés diciendo, Señor, te pido por fulanito, por menganita. Tú sabes que ella no tiene paciencia. Dale tu paciencia, Señor. Dale paciencia, Señor, para que me pueda aguantar a mí. Eso no vale. O sea, pedir a Dios por el otro, cuando yo resulta que el problema que lo tiene soy yo, eso no vale. Entonces, en nuestro tiempo de oración, lo que tenemos que hacer, hermano y hermana, es pedir al Señor por nosotros en primer lugar. Qué bendición tan grande es si de verdad comenzamos a experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad. Me encanta esa palabra, benigno. Dios es benigno. Dios es misericordioso. Dios es paciente, increíblemente paciente, el más paciente de todos. Así es Dios. Entonces estamos pidiendo que todo eso que aparece en esa lista del fruto del Espíritu se establezca en nosotros y en aquellos también por los cuales oramos. Qué bonito puede ser que un esposo ore por su esposa que le pase eso. Y al mismo tiempo su esposa está pidiendo por el esposo que le pase eso otro. Qué bonito puede ser a los padres pidiendo que los hijos vivan esas cosas. ¿Qué cosa más bonita puede ser para un hijo que experimentar en carne propia el amor de Dios y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros? Entonces, como padre, como abuelo, algunos que somos ya, pedirle por esas cosas es bendecirlo. ¿Y si Dios me escucha y le da esas cosas tan bonitas y tan buenas a mis hijos? Que puedan experimentar la fe, que puedan experimentar el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad. ¿Acaso no sería una maravilla y no hay mayor regalo que ellos puedan vivir precisamente que experimentar ese tipo de cosas? Imaginaros para los que tienen la bendición de que sus hijos también estén en los caminos del Señor y estén pidiendo esas mismas bendiciones para sus padres. Imaginaros en una iglesia que los hermanos unos por los otros estén pidiendo este tipo de bendiciones y este tipo de cosas. ¿No es de verdad una bendición si empezamos a hacerlo? ¿No sería una bendición si comenzamos en nuestras vidas la transformación de la que habla la Escritura? Como decía el apóstol Pablo, somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria, de experiencia en experiencia, somos transformados por el Señor. Decía el refrán famoso castellano que la cara es el reflejo del alma. ¿Qué refleja nuestra cara? ¿Qué se ve en nuestras caras? ¿Qué es lo que se refleja? ¿Se refleja que Dios está con nosotros, Dios está dentro de nosotros, Dios está obrando en nosotros? ¿Se refleja la paz, la benignidad, el amor, la esperanza? ¿Se refleja en nuestra cara ese tipo de cosas? ¿Se puede reflejar en nuestro comportamiento también? Si tenemos la paz del Señor, si tenemos lo que es de Dios en nuestra vida. Así que una de las principales maneras y más maravillosas por las cuales podemos orar por una persona es precisamente para que pueda tener un mayor fruto en su carácter, que se pueda volver más piadosa. Pedirle al Señor que venga sobre esa persona un espíritu de convicción de pecado y un espíritu de sabiduría y revelación, como decía Pablo, respecto a quién es la persona de Dios.
Como resultado, habrá necesariamente un incremento del temor del Señor y la formación de un carácter piadoso en la vida. Decía Juan, capítulo 16, versículo 8, decía: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante, esta oración maravillosa, que la vamos a leer en esta versión, me ha dado la curiosidad de leerla en Efesios capítulo 1, una de las oraciones más bonitas que ha hecho Pablo. Y quiero decir con esto también, no quiero que se me olvide, quiero decir también, hermano, que podemos aprender a orar a través de las oraciones que encontramos en la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, oraciones de Pablo, pero también encontramos oraciones del mismo Jesús. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, una oración maravillosa, de las más bonitas que tiene la Biblia. Pero también nos podemos a Jesús haciendo pequeñas oraciones cuando dice aquello de que se alegró tanto: Padre, te doy las gracias porque esto lo has revelado a los sencillos. Esto se lo has revelado a los sencillos. A los niños, estaba allí con los niños. Esto se lo has revelado a los sencillos. Pero tenemos un libro completo de la Biblia, que es un libro de oraciones, que no es otro que el libro de los Salmos. 150 salmos. 150 salmos, calcular que son algo así como un capítulo por salmo, aunque hay salmos excepcionalmente largos, como el 119, que ocuparía el equivalente por lo menos a 10 o 15 salmos de lo largo que es el salmo, ¿verdad? Pero, ¿quién de nosotros se ha leído todo el libro de Salmos? ¿Has leído alguna vez el libro de los Salmos enterito, 150 capítulos? Yo te voy a dar una recomendación que siempre doy a los estudiantes del seminario. Le digo: mira, la primera lectura hazla rápida, pero hazla con un rotulador, Mira, fijaros, en un viaje, ahora vamos a volver donde Pablo, pero no quiero que se me olvide esto. En un viaje que yo hice a los Estados Unidos, yo pensé y dije, es una buena oportunidad para leerme el libro de los Salmos. ¿Y qué hice? Pues me leí el libro de los Salmos, y conforme vas leyendo, no sé si se verá bien por aquí, tú vas subrayando lo que vas viendo interesante. Ahí está en un color lila. Bueno, pues así está todo el libro de los Salmos. Como me lo terminé leyendo, pues ¿qué hice? Pues seguí con el libro del profeta Isaías. Seguí con Isaías. Bueno, así, ¿no? Así fui leyendo todo. Una lectura rápida. Tenemos que hacer una lectura rápida. Entonces, como he dicho, en Efesios capítulo 1 encontramos oraciones de Pablo. Dice desde el versículo 17, versículo 16 vamos a leer, dice: no ceso de dar gracias por vosotros y recordándoos en mis oraciones pido. ¿Qué pedía Pablo por los efesios? ¿Qué pedía? Dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, que os lo haga conocer y os ilumine los ojos de la mente para apreciar la esperanza a la que os llama, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados, a los santos, y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, poder que ejercitó en el Mesías, resucitándolo de la muerte y sentándolo a su diestra en el cielo. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Pablo estaba pidiendo que le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él a los efesios. Y esto nos lleva a la tercera parte de los temas de oración. Hemos dicho orar por los dones del Espíritu Santo, orar por el fruto del Espíritu Santo, y ahora llega la sabiduría del Espíritu, con mayúscula. Espíritu con mayúscula.
Cuando oramos que se manifieste la sabiduría del Espíritu, lo que estamos pidiendo es, fijaros, es un mayor entendimiento y una mayor visión de los planes de Dios, de su voluntad, de su palabra, para nosotros mismos y para otros. En pocas palabras, que no andemos dando palos de ciego, que podamos ser dirigidos por el Señor, dirigidos por el Espíritu. ¿Qué quiere el Señor para nuestras vidas? Es la primera pregunta. Si nos vamos al canal de YouTube, encontraremos uno de los temas que se llama discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Si tú te metes en esos estudios, vas a aprender a hacer discernimiento. ¿Qué es hacer discernimiento? Separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Hermanos, ¿cuántos cristianos, cuántos hermanos y hermanas van por la vida dando palos de ciego sin saber por dónde los lleva el Señor? A nivel individual. A nivel de iglesia, ¿cuántas iglesias están dando palos de ciego sin saber a dónde van? Ni siquiera, ya no es que no sepan a dónde van, es que ni van. No van a ningún lugar. Si tú preguntas en una iglesia, bueno, ¿a dónde quiere el Señor que vayáis? ¿Qué quiere el Señor hacer con vosotros como iglesia? ¿Qué le responderíamos? Y esto podemos trasladarlo a las denominaciones y lo podemos trasladar a las diócesis. ¿A dónde va nuestra diócesis? ¿A dónde nos lleva el Señor? ¿Cuál es el lema? ¿A dónde nos lleva el Señor? Y luego, hermanos, nos damos cuenta de que el Señor nos está dirigiendo de una manera especial, incluso a nivel mundial. La realidad es, o estás conectado o no estás conectado. El otro día, recordar que comenté que una hermana estaba escuchando el sermón de un presbítero que estaba haciendo un entierro de un familiar suyo, y la predicación de este hombre parece ser que era muy parecida a lo que se está compartiendo estos días aquí en los estudios de crecimiento espiritual en oración. Y uno dice, en otro continente, diciendo las mismas cosas, justo en estos mismos días. ¿Lo llamamos casualidad? ¿O a lo mejor es que Dios nos está hablando? Que por cierto, cuantas más veces Dios nos habla a través de diferentes canales, eso quiere decir que le pongamos atención a lo que nos está diciendo, que no lo echemos en saco roto. Hay una expresión que vengo compartiendo mucho a los estudiantes del seminario y también en los estudios que hacemos aquí, y es la visión de los niños jugando en la orilla de la playa con la pelota, mientras que Dios nos dice, móntate en la barca y boga mar adentro. Boga mar adentro. Profundiza. Vete a las profundidades, no te quedes en la orilla. Hay tanto bueno que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, cuando estamos orando por la sabiduría del Espíritu, le estamos pidiendo, acordaros de estas oraciones. Por eso he dicho comprar un cuaderno, tomar apuntes, porque luego no nos acordamos. Pero acordarse de este tipo de oraciones. Señor, danos sabiduría. Sabiduría para tener un mayor entendimiento, para tener una visión de los planes de Dios, de cuál es su voluntad y de cuál es su palabra para nosotros mismos e incluso para otros. Dios nos empieza a hablar de una manera especial, específica a nosotros particularmente. Estamos leyendo las Escrituras y de pronto Dios nos habla. Este domingo estaba yo compartiendo acerca de la lectura de la liturgia, me tocó a mí la reflexión y el Señor me iluminó tanto con la respuesta del Salmo antifonal, que el Señor nos iluminara su rostro sobre nosotros, nos llenara de luz. ¿Para qué quiere Dios iluminar su rostro sobre nosotros y llenarnos de luz? Para que no andemos a ciegas. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Si estamos andando en tinieblas, no es que no estamos siguiendo a Jesús. ¿Te das cuenta? Porque Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. Entonces, hermanos, le pedimos al Señor en nuestras oraciones diarias,
danos sabiduría del Espíritu. Sigamos el ejemplo de Pablo. Le dice a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 10, voy a leer este texto muy bonito, dice: no hemos dejado de orar por ustedes. Qué bonito es cuando los líderes oran por uno. La principal función de un líder espiritual, de un diácono, de un presbítero, de un obispo, es orar por las personas que tiene bajo su responsabilidad. Todos los días, lo primero, orar por los que tienes bajo tu responsabilidad. Qué bonito Pablo, que nos da el ejemplo. No hemos dejado de orar por ustedes, le dice a los habitantes de Colosas. Dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Fíjate la oración que está haciendo Pablo, otra oración más que podemos aprender. Oraciones que las podemos copiar en nuestro cuaderno y orarlas nosotros. Y entonces las convertimos en nuestras. Y entonces decimos, Padre, te pido conocer plenamente tu voluntad, con toda sabiduría y con toda comprensión espiritual, para que yo pueda vivir de una manera digna de ti y que yo pueda agradarte en todo. ¿Te das cuenta? Una oración que hizo Pablo por los colosenses la convierto y la hago mía. Y pido eso a Dios por mí en primer lugar. Pero, acordaros que estamos haciendo oración de intercesión. Padre, te pido por los hermanos de la parroquia de la Ascensión. Voy a aprovechar ya, esto no es un ejemplo, lo voy a hacer. Voy a orar ahora mismo. Esto es oración en vivo. Padre, te pido por todos los hermanos y las hermanas de la parroquia de la Ascensión. Tú los traes en este momento a mi mente, sus caras. Y yo te pido en este momento que tú los hagas conocer plenamente tu voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Padre, que todos los hermanos y hermanas de la parroquia de la Ascensión puedan vivir de manera digna del Señor, de manera digna de ti, y que puedan agradarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y puedo pedir por todas las personas que escuchan nuestros oficios. Puedo decir, Padre, te pido por todas las personas que escuchan estos oficios, estas enseñanzas, y te pido ahora que tú les hagas conocer plenamente tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Señor, que puedan vivir de manera digna de ti y que puedan agradarte en todo. ¿Veis cómo convertimos la palabra de Dios y la convertimos en oración de verdad? No estamos repitiendo simplemente palabras, estamos creyendo que lo que estamos diciendo es de verdad una oración. Hermanos, orar por sabiduría espiritual incluye también, y aquí vamos a entrar en otras profundidades, incluye también, hermanos, que le pidamos al Espíritu Santo los sueños y las visiones que nos dan comprensión de su voluntad para nuestras vidas, así como nos pueden dar a un nivel ya mayor, incluso planes estratégicos de qué Dios quiere que hagamos como iglesia o como diócesis. Y me remito a aquellas palabras de Pablo precisamente ese día de Pentecostés, cuando él se puso en pie después de ser lleno del Espíritu Santo y comenzó a dar una explicación de lo que allí estaba pasando, porque la gente estaban burlándose de ellos, pensando que lo que pasaba era que estaban borrachos. Y Pablo le dice, no, estos no están borrachos. Esto que estáis viendo aquí es lo sucedido, lo predicho por el profeta Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahora fijaros lo que dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, desde ese día de Pentecostés, esto está vigente en el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de la Iglesia y del Espíritu Santo. Por eso,
podemos pedir esto que dice el profeta Joel, que se cumpla en nuestras vidas, que nuestros jóvenes vean visiones y nuestros ancianos tengan sueños. Sueños de Dios. No estamos hablando de sueños en los que no sabemos ni siquiera por dónde meterle mano, de cosas raras que pasan, sino que realmente sean los sueños que Dios quiere que soñemos. Y eso, hermano, es algo que tenemos que pedir. Finalmente, ¿cómo hacemos una aplicación práctica? ¿Cómo lo llevamos a la práctica ya englobándolo todo? Estos tres temas, si nos paramos a pensar, y muchas personas lo ponen en práctica, no es algo que se me está ocurriendo a mí sobre la marcha aquí en este momento, esto está aprobado por miles y miles y miles de personas en el mundo. Estos tres temas cubren todas las promesas de la Escritura relacionadas con personas o con lugares. Retomamos el tema de la lista de oración. Y en esa lista de oración tenemos que incluir el orar por una mayor manifestación de los dones en la vida de la Iglesia. Tenemos que orar por fruto y sabiduría del Espíritu Santo cuando estamos intercediendo por otras personas o lugares, o cuando hacemos incluso peticiones personales por uno mismo. Y también en ese momento de oración contemplativa, hemos hablado de los tres momentos: oración intercesora, oración personal y ahora llega la oración devocional. En esa oración devocional también pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a amar, a obedecer y a adorar más a Jesús. Pedir que el fruto y el carácter de Dios, como es Dios, amor, benignidad, paciencia, fidelidad, bondad, ese fruto del Espíritu que se establezca en nuestras personas, que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas convicción de pecado y de justicia, que nos revela el conocimiento de Dios, que nos traiga revelación del conocimiento de Dios, que nos dé la sabiduría divina para poder andar en la voluntad y el plan de Dios perfectos para nuestras vidas. Entonces podemos pedir dones, el poder sobrenatural, el favor y la protección de Dios para que sean derramados en las vidas y en los ministerios y a través de las mismas personas, porque a través de las mismas personas también se pueden derramar muchas bendiciones. Hermanos, os animo a que hagáis esa lista de oración, ya sea en un cuaderno. El otro día no caí en la cuenta porque yo soy más de cuaderno, ¿vale? Pero hay gente que es más de móvil, de teléfono móvil, y hay una aplicación en el móvil que creo que se llama, no sé si es Notas o Lista de Notas o algo así. Entonces tú le das ahí y ahí puedes escribir tú con tu móvil tu lista de oración. Y luego te metes ahí y a la nota esa le has llamado lista de oración. Y puedes tener la lista de oración 1, la lista de oración 2, y ahí los tienes en el móvil y te quedas teniendo que hacer una cola en el supermercado y fíjate que simple, abres tu móvil, pinchas tu lista de oración, lo miras con tu mente, y si llevas la mascarilla puesta y llevas los cascos, que es el salvoconducto para que la gente no piense que está un poquito chalaete, piensan que estás hablando por teléfono, te vemos, pero no entienden o no te oyen, tampoco te pongas a gritar en mitad del supermercado. Estas cosas las hacemos para que Dios nos escuche, no hace falta que nos escuchen los demás. Y tú puedes aprovechar ahí esos 5 o 10 minutos que estás esperando con esas oraciones pequeñitas y lo llevas en tu móvil. O vas por la calle y se te ocurre una petición de oración y coges tu móvil, lo abres y en ese momento te paras unos segundos, lo apuntas y así luego no se te olvida. Podemos tener cuadernos, podemos tener en el móvil, el que sea muy usuario del portátil o de una tablet, igualmente lo puede tener en su portátil, en la tablet, en fin. Maneras, hoy en día hay miles. Muy importante también, hay personas que llevan su propio diario de oración y ahí podemos ir apuntando toda una serie de cosas. Podemos orar, ya digo, por un montón de cosas, siempre que nos enfoquemos. Hemos hablado de los dones, del fruto del Espíritu y hemos hablado de la sabiduría
de Dios. Mañana, Dios mediante, vamos a seguir, vamos a continuar con el tema creciendo en la oración, y va a ser el último tema de la primera parte que estamos dando. Recordar que hemos hablado de que vamos a dar unos 40 o 50 estudios hasta llegar a Pentecostés realmente, hasta donde nos llegue. Y vamos a hablar de un paradigma bíblico para la oración, y ya tendremos puesto el fundamento de la oración. Y después vamos a entrar de forma todavía más concienzuda y más práctica, para que cuando pasen estos 50 días hayamos aprendido tantas cosas bonitas que nos ayuden a elevar nuestro nivel espiritual. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ahora nos unimos, hermanos, a la oración que nuestro Señor nos enseñó, y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Bien, pues hasta aquí llegamos, hermanos. Mañana seguimos. Acordaros de uniros a la oración que hicimos al principio, pidiéndole al Padre bueno la gracia de experimentar todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que vivimos, y que, dicho de otra manera, es como decir que no te la cuente nadie, sino que tú tengas tu propio concepto basado en tu propia experiencia personal. Qué bonito es cuando uno puede decir con la boca llena haber conocido a Dios, haberlo experimentado y seguir viviéndolo en el día a día, cada día de nuestra vida. Que así sea. Mañana nos encontramos de nuevo. Un abrazo grande para todos. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.